Bienvenido a su estudio bíblico. Como cada semana, vamos a mirar el día de hoy el libro de Gálatas, capítulo 6, versos del 11 al 18. Efectivamente, vamos a terminar con el libro de los Gálatas, semana 16, Gálatas capítulo 6, versos 11 al 18. Se titula No la circuncisión, sino una nueva creación. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Gálatas 6:11. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y Pablo termina la carta haciendo un entusiasta énfasis en lo inútil que resulta el circuncidarse. Los judaizantes deseaban hacerles creer que era una marca que probaba su santidad. Pero Pablo les deja claro que lo que en verdad cuenta no son las marcas que se puedan llevar en la carne, sino el que en verdad hayan nacido de nuevo. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 6, verso 11, comienza diciendo, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Hasta aquí Pablo había estado dictando la carta a un amanuense, es decir, a alguien que se encargaba de escribirla. Pero lo que son sus saludos personales y la conclusión son temas que prefiere escribir él mismo, quizás para darles el énfasis e importancia que Pablo desea en las vidas de sus oyentes. Es un pónganme atención especial. Pónganme atención especial. ¿Qué es tan importante? Verso 12. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el propósito que tienen los judaizantes al buscar que se circuncidaran? Pablo les dice que lo primero que querían era dar una buena impresión, es decir, quedar bien. Y la pregunta lógica es, ¿con quién? ¿Con quién deseaban quedar bien? Bueno, definitivamente no era con los romanos. Así que podemos concluir que se trataba de quedar bien con los religiosos judíos. Y de esa manera limitar o limar las asperezas que había entre ellos. Para, en segundo lugar, evitar el ser perseguidos por ellos. Pablo, al haber sido perseguidor judío de la iglesia, sabía muy bien lo que estos deseaban evitar. Pero también sabía que la persecución de los judíos hacia los cristianos no era por causa de la circuncisión, no. Era por causa de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era infantil creer que la única discrepancia entre judíos y creyentes era el circuncidarse, cuando debemos recordar que Pablo, a los primeros creyentes que persiguió, estaban circuncidados, pues eran judíos. Pero estos judaizantes lo que realmente deseaban era usar la circuncisión como una marca que comprometía al circuncidado a obedecer la ley antes que atender a la fe. Y de esa manera intentaban hallar gracia a los ojos de sus perseguidores judíos. ¿Ok? Muy bien. Verso 13. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse
para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Pero lo que era realmente paradójico, es decir, contrario a la lógica, era que estos que buscaban hacerles esclavos obedientes de la ley, no obedecían a la ley. Buscaban hacer prosélitos de una ley que ellos mismos ignoraban, pasaban por alto. Miren, es algo así como lo que sucede hoy en día con aquellos que creen que la salvación se pierde y que siguen pecando. Porque ellos aseguran que la salvación es algo que se pierde por causa del pecado. Pero ellos, paradójicamente, contrario a la lógica, siguen pecando. Así los judaizantes deseaban que los creyentes se circuncidaran para obedecer a una ley que ellos mismos ignoraban. Hacían exactamente lo mismo de lo que acusó el Señor Jesús a los religiosos de su tiempo: poner cargas sobre otros que ellos mismos eran incapaces de llevar. Lucas 11:46 dice: y él dijo, en palabras del Señor Jesús: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que buscaban? Pablo les dice que lo que en realidad ellos perseguían era jactarse, presumir, que ellos sí habían logrado persuadirlos, convencerlos de que se circuncidaran e hicieran a un lado su fe, como si esto les significara una gran victoria. Como si esto realmente les significara una gran victoria. Vamos a ver el siguiente comentario. Algunos de los judaizantes hicieron énfasis en la circuncisión como prueba de santidad, pero ignoraban las otras leyes judías. La gente con frecuencia escoge ciertos principios o prohibiciones y los convierte en varas para medir su fe. Algunos pueden rechazar el alcoholismo pero ignoran la glotonería. Otros desprecian la promiscuidad pero toleran el prejuicio. La Biblia en esto es íntegramente nuestra regla de fe y práctica. No podemos tomar y escoger los mandamientos que seguiremos. Y esto que dice el comentarista es cierto. ¿Cuántos creyentes no hacemos lo mismo? Nos levantamos fuertemente en contra de la diversidad de género, por ejemplo, y pasamos por alto la codicia. Estamos en contra del empoderamiento de la mujer que los movimientos feministas vienen impulsando, pero no dejamos nuestro absurdo machismo que tampoco honra a Dios. Estamos en contra de las leyes que aprueban y promueven el aborto, pero nos quedamos callados en temas como la fornicación o el adulterio. Necesitamos obedecer a todo el consejo de Dios. ¿Qué piensas? Verso 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si de algo había de presumir el apóstol, era de creer en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Un tema que era tropiezo para los judíos, pues no podían creer que Dios hubiera tomado forma de hombre para venir a morir en una cruz para de esa manera pagar por nuestros pecados. Pero para Pablo y para nosotros, el creer en la muerte del Señor por nosotros hace que creamos que nuestra salvación es por causa de la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Creemos que es por gracia y no por obras. Por eso continúa diciendo que Él ha dado muerte al mundo, ha dado muerte a las opiniones, ha dado muerte a los deseos de agradarlo, y que eso lo ha hecho libre para no desear quedar bien con Él. Le ha quitado la presión de desear hacer las cosas para que otros lo aprueben. ¿Sabe de lo que hablo? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas para ser vistos y aprobados por los demás? Nos preocupa
De verdad nos preocupa ser aceptados y aprobados por los distintos grupos con los que nos relacionamos. Pero Pablo nos dice que a él no, que él ha crucificado, él ha matado, él ha dado muerte al mundo para él, y que él ha muerto para el mundo, de manera que ya no hay presión. Algo que el mismo Señor Jesús pidió a todo aquel que quisiera ser su discípulo. Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Veamos el siguiente comentario. El mundo está lleno de incitaciones. Cada día somos confrontados con presiones culturales sutiles, como también con propaganda abundante. La única forma de escapar de estas influencias destructivas es pedir a Dios que nos ayude para morir a ellas, así como Pablo lo hizo. ¿Cuánto de los intereses de este mundo le atraen? Esta es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto de los intereses de este mundo nos atraen? Muy bien, verso 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo realmente importante es ser una nueva creación. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Los ritos? ¿Las normas impuestas por una religión? ¿El ser religiosamente correctos? ¿O el haber tenido un encuentro personal con el Salvador y haber rendido nuestras vidas ante la cruz de Cristo? Pablo nos dice que lo realmente importante es ser nueva criatura en Cristo, haber experimentado el nuevo nacimiento y dejar las cosas pasadas en el pasado y extendernos hacia adelante para poder cumplir con el llamamiento que el Señor nos ha dado. Y en verdad esto no solamente aplica a los hermanos de esa época. Hoy en día no podemos ni debemos darles mayor importancia a las normas de una religión, de una asociación religiosa, de algún tipo de culto, que a llevar a la gente a tener un encuentro con el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que no creen que una persona haya nacido de nuevo si no fue en la denominación con la que él se identifica y a la que muchas veces él pertenece. Si no le entregó su vida en la iglesia bautista, si no lo hizo en la iglesia metodista, si no lo hizo en un culto presbiteriano, si no lo hizo en medio de un culto pentecostal o en medio de un grupo libre llamado cristiano, no es salvo. Pero lo realmente importante es que haya nacido de nuevo. Y no importa en dónde lo haya sido. El Señor Jesús se lo explica a Nicodemo en Juan 3:8 diciéndole: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, tú no puedes poner limitaciones a la obra del Espíritu en la vida y en el corazón de una persona. El Señor Jesucristo lo puede llevar a tener un encuentro personal con Él en cualquier lugar donde su palabra sea predicada. Muy bien, verso 17 y 18. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y unos versículos arriba, el apóstol Pablo habló de esa cicatriz de la cual estos judaizantes se querían jactar que habían logrado hacer en estos creyentes. Pablo les dice que él lleva en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Y no se refiere a los estigmas, no se refiere a las cicatrices que el mismo Señor Jesús sufrió en la cruz, es decir, manos, pies, costados traspasados, frente y cabeza espinada y espalda deshecha. No, a las cicatrices a las que se refiere es a las adquiridas por seguir a Cristo
y haber sido azotado por causa suya. Y es importante que lo entendamos, porque hay muchos, desde 1224 con San Francisco de Asís hasta nuestros días con Giorgio Bongiovanni, que dicen llevar en sus cuerpos las marcas, los estigmas de la muerte de Cristo. Porque de manera espontánea y sin razón alguna, de pronto las tuvieron. Ahora, ¿qué de eso? La verdad es que no hay razón alguna para creer que esas marcas vienen del cielo. No hay nada en las Escrituras que nos hagan creer que tienen algún propósito divino. Más bien la Biblia nos anima a llevar efectivamente las marcas de haber tenido un encuentro con el Señor, donde el carácter, la marca de Jesús en nuestras vidas se pueda ver. Ese es el estigma, esa es la marca que todo cristiano debería buscar tener. El carácter de Jesús desarrollándose en nosotros. Y termina diciéndonos que sea la gracia del Señor con nuestro espíritu. Es decir, que sea la elección, el llamado, la redención y perseverancia en la fe las que sigan influyendo y guiando nuestro espíritu, nuestra vida. Que no nos dejemos influenciar por ninguna otra doctrina que no tenga que ver con la gracia del Señor. Una de las doctrinas más atacadas hasta nuestros días. Muy bien, y vamos a terminar leyendo el siguiente comentario. La epístola de Pablo a los Gálatas declara con énfasis la libertad del cristiano. Es indudable que estos cristianos primitivos en Galacia anhelaban crecer en la vida cristiana, pero eran confundidos por aquellos que decían que esto solo se podía lograr por medio del cumplimiento de ciertas leyes judías. Cuán raro sería que un prisionero al ser liberado deseara regresar a su celda y no quisiera irse. Qué extraño sería que se suelte a un animal de una trampa y que éste regrese a ella. Cuán triste es para un creyente ser liberado de la esclavitud del pecado para regresar luego a la conformidad rígida de normas y regulaciones establecidas. Si usted cree en Jesucristo, ya ha sido liberado. En lugar de volver a alguna forma de esclavitud, sea el legalismo o el pecado, use su libertad para vivir para Cristo y sírvale como Él. Muy bien, y creo que el comentario es muy elocuente, sobre todo en esta última parte cuando habla, sea el legalismo o el pecado. No fuimos hechos libres en Jesucristo para vivir bajo el rigor de una doctrina legalista que nos empuja a obedecer a la ley o de lo contrario, creer que no somos salvos. Como tampoco somos empujados a creer en una religión que nos dice que podemos hacer lo que sea, que al fin y al cabo somos salvos. No nos podemos ir a los extremos. Fuimos llamados para ser libres del pecado, de practicar el pecado, y también fuimos llamados para ser libres de vernos obligados a obedecer a las leyes de Dios para ser salvos. Ya somos salvos. Y porque somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es que ahora, en el poder del Espíritu, tenemos la capacidad de obedecer a la ley y no practicar el pecado. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque han sido 16 semanas de estar estudiando, Señor, esta preciosa carta. Gracias porque a través de ella, pasaje tras pasaje, verso tras verso, renglón tras renglón, palabra tras palabra, nos has permitido, Señor, el estudiar, el aprender un poco más
de ti, el conocerte, el saber, Señor, el saber detectar esos peligros a los que somos expuestos de continuo, Dios, en cuanto a nuestra manera de creer. Nuestra fe es atacada. Y no solamente es atacada desde afuera, sino también es atacada desde adentro, que es lo que les pasaba a estos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque el día de hoy nos permites concluir con esta serie de estudios acerca de esta carta. Y hoy podemos decir que sabemos un poquito más de lo que sabíamos ayer. Padre, permite que esto que hemos aprendido, Señor, en estas semanas, nos haga pensar, meditar y nos haga conscientes de nuestra necesidad de acercarnos aún más a tu palabra, de meditarla, estudiarla, aprenderla, memorizarla, grabarla en nuestras mentes y corazones. Dios, en el nombre de Jesús, que no nos olvidemos de esos principios que son tan claros y tan claves en la Escritura. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le damos gracias, en verdad, gracias a Dios por todo este tiempo, por esa perseverancia que han tenido para seguir esta serie de estudios. Nos estamos despidiendo no sin antes pedirle al Señor que sea Él bendiciendo tu vida, guardándote, sustentándote y sosteniéndote en todo lo que hagas. Te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través de un devocional diario, que los días domingo tenemos una reflexión y que todos los lunes recibimos nuestro estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo. ¿Qué seguiremos estudiando? Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Efesios. Bendiciones.